Queridos hermanos, ustedes saben que la voluntad de Dios, nuestro Señor, dice San Pablo, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Dios, nuestro Señor, que es vida, que es el ser autoexistente, que es el ser por excelencia, quiso que otros seres existieran y hizo la creación bajo 1000 formas diferentes que conocemos. Pero el ser más noble de la creación visible es el hombre. ¿Por qué? Porque es compuesto a la vez del mundo material, de cuerpo, y del mundo angelical, podemos decir, del espíritu, la alma inmortal, creada a imagen y semejanza de Dios. Dios nos ha creado para hacernos participantes de su felicidad, de su vida divina. A la diferencia de los animales, el hombre es un ser inmortal en cuanto al espíritu, al alma. Si el hombre no hubiera pecado original de Adán y Eva, bien, después de muchos años en el paraíso celestial, en el paraíso terrenal más bien, sin morir, sin sufrir, bien, del paraíso terrenal hubiera sido trasladado al paraíso celestial, cuerpo y alma y para siempre. Pero por desgracia el hombre utilizó mal su libertad, claro, bajo influjo de los ángeles malos, que llamamos los demonios, ángeles fracasados, pecadores, y el pecado entra en el mundo. Sin embargo, a pesar de haber sido ofendido nuestro Señor, nuestro Dios desobedecido, porque Dios sabía que el demonio iba a tentar al hombre, lo había advertido de no tocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, la fruta prohibida. A pesar de haber sido ofendido, bien, Dios prometió un Salvador, el Hijo de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Por eso vemos por las estatuas de la Virgen siempre, la Virgen tiene la serpiente debajo de sus pies, significa que ella aplastó, dándonos a Jesús, Salvador del mundo, la cabeza de la serpiente. Los tiempos cumplidos, el mismo Hijo de Dios va a hacerse hombre en el seno de la Virgen María, Jesucristo, va a nacer un pobre pesebre para darnos el ejemplo de la humildad, de la abnegación y pobreza, va a enseñar su doctrina durante 3 años al pueblo de Israel, y finalmente, por envidia, los fariseos, los dirigentes, van a calumniarlo y condenarlo a muerte, realizando las profecías sin saberlo, sin quererlo. Y bien, realizar las profecías al hacerlo crucificar. Pero ¿para qué Jesús dio su vida en la cruz para nosotros? Para salvarnos, para merecernos el perdón de los pecados. Dios perdona si es verdad, pero Dios exige reparación. Y esta reparación el hombre no puede hacerla. ¿Por qué? Porque el pecado, de un cierto modo, toca a Dios, que es infinito. El pecado ofende a Dios, el Dios es infinito. Entonces el hombre no puede reparar el mal que hizo. ¿Qué hace Dios? Dios da al hombre la posibilidad de reparar haciéndose hombre. Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. En su naturaleza humana es uno de nosotros. Asumió todo menos el pecado. Pero como su persona es divina, Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, todo lo que hace en su humanidad se atribuye a la divinidad, por lo tanto su sacrificio tiene un valor infinito. Por eso debemos valorizar algo importantísimo: el pesebre, el calvario, el altar. Pesebre vino las manos abiertas, venga, no tenga miedo. El Calvario se hizo clavar en la cruz para reparar nuestras faltas, merecernos el perdón y la gracia. Y el altar, bien, es volver a ser presente el mismo sacrificio para los hombres de todos los siglos. Por una sola vez murió en cruz el Viernes Santo, el año 33, y nosotros no estábamos ahí, pero su sacrificio es tan grande, tan importante, que está hecho para la redención de todos los hombres. Entonces, como Dios es todopoderoso e infinitamente inteligente, bien, instituyó la Eucaristía, instituyó la Santa Misa, el sacrificio del altar, para renovar el sacrificio de la cruz. Es algo muy hermoso. Nosotros no estábamos ahí, Jesús en su agonía, Jesús en la cruz nos veía, nos conocía, quiso dar su sangre, su vida en esos tormentos tremendos para nosotros, merecernos el perdón, la salvación, de un cierto modo la llave del cielo, y hacer presente este mismo sacrificio hoy, 2000 años después, en el altar, sobre el altar.
Cuando usted asiste a la misa, es como si usted estuviera presente el Viernes Santo delante de la cruz de Cristo con la Virgencita, San Juan, la Magdalena y las santas mujeres. Por eso, conozcamos la misa, valorecemos la misa, asistamos a la misa, conozcamos la misa y sepamos que la misa no es cualquier cosa. Es la acción por excelencia de Cristo entre nosotros. Los sacramentos son acciones de Cristo atemporales, independientes del tiempo. Es Cristo que los hace. Es Cristo que bautiza, es Cristo que perdona los pecados en la Santa Confesión, es Cristo que da su Espíritu Santo en la confirmación, es Cristo que bendice el matrimonio, es Cristo que consagra los sacerdotes, es Cristo que consagra su cuerpo, sangre sobre el altar por nosotros y rezando y pidiendo por nosotros, y es Cristo también que unge los enfermos. Entonces dije, Cristo quiere la salvación de todos los hombres. Sin embargo, los hombres, utilizando mal su libertad y participando por gracia bajo influjo o engaño del demonio, unos aceptan, otros rechazan. Y entre los que aceptan, los que tuvimos la dicha, la gracia de haber nacido en un país cristiano, una familia católica, bautizados, podemos todavía fallar y apartarnos del Señor como el hijo pródigo. Como el hijo pródigo de la parábola, bien había un hombre que tenía 2 hijos. El menor que seguramente nunca había trabajado y no sabía qué cuestan las cosas, pidió su parte de herencia, rápidamente vendió bajo precio, lo que no le costó mucho, y se fue las bolsas llenas de dinero a un país lejano donde nadie lo conocía, y este pobre joven se entregó a todos los vicios y pecados. Y claro, como pagaba la copa, tenía muchos disque amigos, pero amigos falsos, parásitos. Y finalmente despilfarró todo su patrimonio, llegó una crisis muy fuerte en el país, quedó en la calle, literalmente tirado en la calle, y ninguno de estos supuestos amigos a quien pagaba copas antes lo recibió ni lo ayudó. ¿Por qué? Porque no eran amigos, eran parásitos que aprovecharon de su idiotez, y finalmente quedó tirado en la calle. ¿Qué hizo? Buscó trabajo, no encontró. Y nuestro Señor dice, y a propósito escoge la palabra, se hizo pastor de puercos. Y para los judíos ser pastor de puerco era una catástrofe, algo impuro, algo horrible. Y bien, quería, dice el Evangelio, quería comer la comida que daban los puercos, y el patrón no le permitía. Tienes un pedazo de pan y punto, no toque a esto. Ahora, ¿qué es esta comida de los puercos? Y bien, son los vicios, son los pecados. Que los hermanos, debido al pecado original, estamos inclinados al mal. Aunque bautizados, estamos heridos, no olvidemos. Tenemos 4 heridas heredado del pecado original que el bautismo nos suprime. Ignorancia en la mente, de ahí tantos errores, tantas opiniones, tantas discusiones, etcétera, etcétera, tantas religiones, partidos y divisiones en el pueblo, ¿no? Ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, estamos torcidos, el egoísmo, la maldad, concupiscencia en los sentidos, tenemos el deseo de disfrutar de las cosas lícitas e ilícitas, sin discernimiento, porque las pasiones son energías buenas, pero ciegas, y quieren disfrutar. Como el perro ve una carne y quiere comerla, pero como es tonto, no piensa que pusieron de veneno dentro para matarlo. La concupiscencia, y hoy por desgracia la concupiscencia está exasperada. Hasta reclaman derechos a todos los pecados neopaganos actuales, y finalmente debilidad la voluntad. Entonces, aunque cristianos, estamos inclinados del mal, y podemos pecar, y podemos perdernos por desgracia. Cada vez que un cristiano, un bautizado, peca mortalmente, pierde la gracia, pierde la caridad, pierde el Espíritu Santo, todo el mecanismo espiritual de su alma queda paralizado, le queda por misericordia de Dios la fe y la esperanza, pero la fe y la esperanza sin la caridad, la gracia no salvan. La fe y la esperanza del cristiano, que bueno, Dios en su misericordia los deja, pero nos salvan sin la gracia y sin la caridad. En nuestro Señor, en su misericordia, sabiendo que íbamos a pecar, bien, nos dejó otro sacramento que sería, según los padres de la Iglesia, un segundo bautismo, entre comillas, una resurrección espiritual, que es el perdón de los pecados. Nuestro Señor en la cruz dio su vida por nosotros, nos mereció la salvación para pagar nuestras facturas, pero ¿cómo se paga? Hoy bien dice, presenta el sacerdote. Y no es por azar que el día de la resurrección, nuestro Señor dio a los apóstoles que eran sacerdotes desde el Jueves Santo, los consagrados sacerdotes del Jueves Santo, dándoles el poder de consagrar su cuerpo, sangre, bien les dio el poder de perdonar los pecados.
Recibir el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que retenidos. Capítulo 20, 21 de San Juan. Es importante saber esto. Y hoy es toda esa pobre gente intoxicada por una falsa interpretación de la Biblia en las sectas protestantes, pretenden confesar directamente con Dios. Pueden pretender lo que quieran, pero nunca van a oír la voz de Dios que dice te perdono. Como cuando un pastor estaba al borde de la muerte, pidió confesión a un padre, y el padre dijo, ve, usted con Dios, como usted le enseñó a tanta gente. Sí, es verdad, lo hice, pero nunca oí la voz de Dios que dice te perdono. Mientras el católico sí oye la voz del Señor mediante su ministro, que yo te absuelvo de tus pecados, yo te descargo de tus pecados, yo te perdono tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, es importante saber estas cosas para no dejarnos engañar. No seamos como el hijo pródigo, que despilfarra por cosas que nunca van a satisfacerlo. Pecado y felicidad no pueden coexistir. No pueden estar en la misma alma. Es imposible que un pecador, el que transgresa la ley de Dios, el que da satisfacción ilícita a sus pasiones, bien, es imposible que sea feliz, que tenga paz y tranquilidad. Es imposible. Después del pecado, bien, viene la tristeza, viene el desánimo, viene el enojo contra uno mismo. Y el pecado mortal no es cualquier cosa. El pecado mortal nos despoja de la gracia, nos despoja del derecho del cielo, nos quita la llave del cielo, nos entrega realmente al demonio, literalmente hablando. Y si Dios en su misericordia, en su providencia divina, no protegiera al hombre pecador, el demonio lo mataría directamente para llevarse al infierno. Todo cristiano, toda persona que en este momento es el pecado mortal, está al borde del infierno, que se suspendido al borde del infierno. ¿Qué diferencia entre uno que está en pecado mortal y uno que está en el infierno? Y bien, la diferencia es muy sencilla. El que está en el infierno nunca más saldrá del infierno, entregado a los demonios, desgraciado, y el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno sin buen pecado mortal. Y Dios en su misericordia, dije, no quiere nuestra perdición. Dios nos llama, Dios nos ayuda, Dios nos da ideas, Dios utiliza a otras personas, utiliza a los sacerdotes, utiliza a los buenos cristianos para jalarnos hacia sí. Incluso Dios permite a veces accidentes, enfermedades, para que este terco que está al borde del infierno no vaya a perderse eternamente y recapacite mediante el accidente, mediante la enfermedad, mediante los problemas. Y si Dios nos ha dado la posibilidad de arrepentirnos, de pensar en esas cosas, de confesarnos, de renovar nuestra alma, de purificarnos, bien, debemos ser atentos ahora a tomar medidas para no volver a caer en el pecado, no volver a caer en las garras del demonio, alejándonos en primer lugar de las ocasiones del pecado. Ocasiones del pecado. Si usted no se aleja de lo que conduce el pecado, bien, haga lo que hagas, va a caer. Es imposible no mancharse los pies si uno camina sobre el lodo. Es imposible. Es imposible no caer en pecado si uno no se aleja de las ocasiones del pecado. Amistades, personas, lugares, instrumentos, cualquier disque amigo, como los parásitos del hijo pródigo, falsos amigos, que te invita a discotecas, que vaya al diablo. Cualquier disque amigo o amiga que te invita al lugar de pecado, que vaya al diablo. Cualquier disque falso amigo, parásito, tonto, que te invita a droga o borrachera, que vaya al diablo. No es un amigo, es un demonio con cara humana que quiere tu desgracia. Es algo serio. Estas amistades falsas que te llevan a la ruina no son amistades, son enemigos de tu salvación, de tu vida espiritual, sí, de tu eternidad, también de tu dicha actual. ¿Cuántos problemas, cuántos sufrimientos después del pecado, queridos hermanos? Entonces no seamos como el hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando tocó fondo, recapacitó, dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? En la casa de mi padre hay muchos trabajadores que tienen pan integral, pan de trigo completo, y yo estoy muriendo de hambre aquí. Todo pecador es un hambriento, queridos hermanos. Todo pecador es un desgraciado, nunca será feliz, al contrario, tiene una vida amarga. Y bien, el hijo pródigo, gracias a Dios, tocó fondo, decidió de regresar. Todo cristiano debe regresar
apenas tiene un pecado en su vida, regresar a reconciliarse con su Padre Celestial, borrando sus pecados. Regresó el hijo pródigo a ver a su padre pidiendo trabajo como trabajador y preparó un discursito: Padre, no soy digno de ser llamado hijo tuyo, acéptame como un trabajador tuyo. ¿Y qué dice el padre? Ni lo deja terminar su discurso, lo toma a sus brazos, lo besa con mucho cariño de padre: hijo mío, ven por aquí, ven. Y inmediatamente da órdenes para ir calentar agua, que toma una ducha, se limpie. Le traje la túnica de hijo de familia, un anillo en su dedo de hijo de nobleza, y manda a matar el becerro gordo para hacer una carne asada, una barbacoa, y comer y beber y festejar, porque este hijo estaba muerto y resucitó, y estaba perdido, lo hemos hallado, dice. En nuestro Señor que hermanos dice: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan de conversión. Alegrémonos cada vez que una pobre alma regresa a Dios. Hagamos todo para ayudarla, para que recapacite y regrese al Señor. No hay mayor caridad, que los hermanos, que la de dar su vida por los que uno ama. Eso lo dijo Cristo y lo hizo. Y nosotros, como cristianos, discípulos suyos, debemos tener el mismo celo para salvar no solamente nuestra alma, sino también las almas de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros semejantes, ayudar al prójimo, viviendo cristianamente, dándoles el ejemplo, jalándolos de los vicios, fuera de los vicios, a la iglesia, para que si no sean bautizados, para que se bauticen; si no están casados por la iglesia, para que se casen; si no se confiesan, para que se confiesen, para que vivan en gracia y en santidad. Dios quiere la salvación de todos. Pero no podemos salvarnos, no podemos dejar el pecado si no nos alejemos de las ocasiones del pecado. Insisto en esto, es muy importante. Usted puede comulgar cada día, puede rezar 10 rosarios por día, puede hacer 3 Vía Crucis por día. Si no te alejas de la ocasión, vas a caer. Es imposible no mancharse los pies si uno camina sobre el lodo. Si tu mano, tu ojo, tu pie, dice el Señor, es ocasión de pecado para ti, córtalo, arráncalo. No se discute con esto. Tomamos en serio. No es porque vivimos en un mundo relativista perdido de cabezas vacías, materialistas, animalizados, que la cosa cambia. No, Señor. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Lo que es pecado siempre será pecado. Lo que es tóxico siempre será tóxico. Usted, estando en el desierto, por ejemplo, muere de sed, tienes un garrafón de gasolina, bien, no puedes tocarlo, no puedes beberlo, pero es líquido, sí, pero es un líquido tóxico, no es bueno para ti. El pecado siempre será el pecado, que es, hermanos, aunque todo el mundo lo haga. No seamos tontos. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Quiere nuestra salvación, pero puso reglas. ¿Quieres entrar en el reino de los cielos? Sí. Cumple los mandamientos. Cumple los mandamientos, punto. Son 10. Pero Padre, es difícil. No, Señor. Dios mismo nos dice en la Biblia que Dios es fiel, no permitirá que seamos tentados arriba de nuestras fuerzas. Si yo puedo soportar 50 kilos de problemas, tentaciones, dificultades, no serán 51. Quizás que serán 49. Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de su fuerza. Y cada vez que tenemos tentación y decimos no a la tentación, haciendo el contrario de la tentación, somos victoriosos. El demonio cae como una mosca y los ángeles nos aplauden. Queridos hermanos, pongamos eso en nuestra mente. Dios nos amó tanto que mandó a su propio Hijo cargar con esos pecados, ser nuestro fiador para merecer una salvación. Demos gracias al Señor de haber sido bautizados, confirmados, los que se han casado por la iglesia, bendito sea Dios, bendecidos en un matrimonio, en su familia. Pero no olvidemos, el demonio hace todo para engañarnos. Es un tramposo. A un tramposo uno no debe hacer caso, pero tiene aliados dentro de nosotros. Las 4 heridas que dije del pecado original: ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, rebeldía de las pasiones en el cuerpo y debilidad. Por eso tenemos que alimentarnos del pan de los ángeles, del pan divino que nos da fuerza divina, que es la Sagrada Comunión. Es muy importante. Confesarse regularmente, comulgar, rezar,
alejarse de las ocasiones, no intoxicar su mente con esas redes sociales, y mucho menos con estas series de películas que intoxican a la gente, y alimentarnos con la palabra divina, leyendo el Santo Evangelio, leyendo la crema del Evangelio, síntesis metódica del Evangelio, que es el catecismo, leyendo la vida de los santos, y no frecuentar ningún amigo malo, cortar con todos los amigos, bloquear todo el número de teléfono y redes sociales de toda persona que fue causa de pecado para ti, bloquearlas, eliminarlas, y aunque lloren como niños, que va en el diablo todos los que nos invitan al pecado. Si esto hacemos con la gracia de Dios, con la gracia de Dios, sí, caminamos el camino de la salvación y llegaremos a la dicha eterna. Si hacemos otra cosa, el peligro es grande. El peligro es grande. Y no seamos sordos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no dan su consentimiento. Demos un consentimiento total a Cristo, a seguir la ley de Cristo. Si esto hacemos, nos salvaremos. Es la gracia que pido para todos. Amén.